Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, un espacio para el análisis y la reflexión, basándonos en el conocimiento científico actual disponible y sobre todo en nuestra experiencia como profesionales de la salud mental. Mi nombre es Joel Rodríguez y el día de hoy, primero, Ale, te doy la bienvenida, colega y compañera Ale Clavijo. Ale, ¿cómo estás? Hola, Joel, bien, gracias. Y tú, yo entiendo la emoción, es que estamos emocionados porque nos acompaña un súper invitado, pero bueno, te toca presentarlo, Joel. Sí, Ale, la verdad es que sí, y lo comentábamos antes de iniciar la transmisión. De verdad, sí, emocionados por el invitado, doctor Sergio Omar Salcido Terán. Bienvenido. Se los presentamos. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, al igual que psicólogo por parte de la Universidad Latinoamericana. Cuenta con una especialidad en psicoterapia infantil y terapia de juego. Estudió una primera maestría en psicoterapia psicoanalítica en niños en el Centro Universitario Manuel Kant y la segunda en educación, neurocognición y aprendizaje en el Instituto de Enlaces Educativos. Actualmente es maestrante en ciencias de la educación familiar y es doctor en desarrollo de la educación, además de contar con la candidatura al postdoctorado en metodología de la investigación a cargo de Sergio Tomo. Desde hace más de 18 años he desempeñado en educación básica como docente en primaria dentro de la Secretaría de Educación Pública. Trabajó también como responsable del Departamento de Psicopedagogía en Eduquemos con México, AC. Ha sido catedrático de grado y posgrado en universidades de alto nivel académico como la Universidad Humanitas, la Universidad de Londres y el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea. Se dedica a la lectura y asesoría de tesis, también ha fungido de sinodal a nivel superior y posgrado, ha participado como ponente y tallerista en congresos nacionales e internacionales en el ámbito educativo. Es autor de diversos artículos como Cuando Alice saltó al vacío y En el juego del niño. Se dedica a la consulta privada con niños, adolescentes y adultos y es supervisor de casos clínicos en el área de psicología y psicoanálisis de niños. Sus intereses principales se encuentran en la educación, la pedagogía, el psicoanálisis, la psicología infantil y la terapia de juego. Una vez más, Sergio, bienvenido a esta transmisión de Tracción Mental, el podcast. Muchísimas gracias, Joel. Muy buena noche, Ale. Estoy muy agradecido por la invitación. Yo sé que la vamos a pasar muy bien. Vamos a dialogar mucho, vamos a platicar precisamente para que quienes nos ven, nos escuchan, pues bueno, se lleven mucho el día de hoy en esta noche. Reitero, muchísimas gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias por aceptar, por acompañar y que seguramente esto va a dar un fruto impresionante, uniéndolo un poco a lo que ya habíamos platicado, Joel, en los otros 2 episodios. Sí, y de hecho, de verdad que me emociona esta parte y se lo comentaba a Sergio antes de iniciar, esta parte de la educación, al ser docente en una primaria, y se lo decía tal cual Sergio, a mí me admiro mucho a los maestros de primaria, los docentes de primaria, por todo lo que implica desde la óptica que es y obviamente desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a empezar entonces de lleno, Sergio. Hablábamos en los otros dos episodios, para la gente bueno, los ha seguido las transmisiones, hablábamos de la parte de la forma en que se educaba hace unos pocos años, la forma que se hace ahora, y también esto relacionado con los estilos de crianza que vimos en los episodios. Pero ahora, Sergio, queremos ver esta parte de qué pasa. Bueno, es que vemos muy común o es muy común ahora, Sergio, esta parte de los niños ahora en la escuela primaria, cualquier situación que se presenta por parte de, no sé, comportamientos, conductas, algo, generalmente son canalizados hacia el psicólogo. Prácticamente lo vemos como, el niño se reprueba al psicólogo, el niño se porta mal al psicólogo, el niño pelea al psicólogo. ¿Qué pasa realmente en esta parte, en esta forma de educar ahora que entra, es necesario ahora una figura de un psicólogo? Mira, Joel, fíjate, lo que traes a colación me parece sumamente importante, interesante y sobre todo resalto lo que dices, ¿no? Quienes nos dedicamos a educación básica, pues fíjate, yo quiero partir de algo que me gusta compartir con mis grupos, ¿no? Sobre todo con mis grupos de pedagogía, de educación, que tiene que ver mucho con cuando yo decidí ser maestro, pues realmente yo pensaba en el maestro que daba clases en los noventas, ¿no? Yo crecí en los noventas en la primaria y era una cuestión y una lógica muy diferente, digo, obviamente social, cultural, política, económica, mente hablando, ¿verdad?
Ya llegó por ahí un presidente que en el 90 nos vino a hacer algo, ¿verdad? Entonces cambiaron muchas situaciones, pero bueno, ¿no? Entonces al final del día, pues, y creo, ¿no? Puedo aseverar que muchos que decidimos dedicarnos a la docencia en educación básica lo hicimos justamente pensando en que íbamos a vivir esas mismas experiencias en las aulas, ¿no? Si nos vamos a pensar los modelos educativos, digo, a lo mejor aquí digo Ale porque es más jovencita, ¿no? Pero a lo mejor tú y yo más contemporáneos podemos recordar situaciones donde, pues hasta el mismo maestro con la mirada, ¿no? Te decía quietecito y en tu lugar, ¿no? De repente este tema que lo ligo mucho con lo que decías de los acuerdos y las situaciones de crianza, ¿no? Situaciones donde, pues sí, en efecto, ¿no? O sea, hay muchas tendencias que dicen es que al niño, a nuestras generaciones, ¿no? Se nos pegaban, nos decían, a ver, ponga los deditos y te pegaban con esta regla de madera, te aventaban el gis, la goma, el borrador, te jalaban de las patillas, pero al final, fíjate, ¿no? Digo, se ha criticado mucho, también es una realidad, pero en este tema con los acuerdos de crianza de situaciones muy autoritarias, pues perdón, creo que al final del día, esta gente que dice es que nos generó muchos traumas, me parece que a veces tenemos más traumas por, híjole, no hacer una buena elección de pareja, ¿verdad? O con quién nos relacionamos. Creo que eso a veces te genera más situaciones que realmente el modelo de crianza, el modelo educativo, ¿no? Que además justo, ¿no? Hoy, en esto que bien mencionas, ¿no? Donde es que ya se mueve mucho al psicólogo, no hizo tarea al psicólogo. Pues sí me gustaría que vayamos haciendo el movimiento, ¿no? Porque en efecto, digo, en nuestros tiempos, digo, me permito jugarlo así, ¿no? Realmente no era el tema, y digo, sigue siendo tabú, digo, quienes somos psicólogos, nos siguen diciendo los psicólogos, ¿no? Hacen memes de nosotros, que ¿por qué te deprimes? ¿Por qué te da tristeza en las cosas? Pero en efecto, así todavía en los 90s, ¿no? Había situaciones en las cuales pensar la atención psicológica era un tabú, pues no dista mucho de lo que vivimos actualmente, ¿verdad? Y además, justo mucho de lo que existía en las escuelas primarias era lo que le llamaban la USAER, ¿no? Lo que hoy se le llaman las UDEI, ¿no? Que era ahí te decían, pues si la maestra o el maestro no podían contigo, que era como 1 en 1 millón, ¿no? Te mandaban, ¿no? Y el psicólogo que estaba yo, el maestro especialista, te ponía que platicaba contigo, que mira, mi amor, ya no le digas así a la maestra, ponte a dibujar, mira, ponte a hacer tarea, pero realmente, fíjate, al final del día hoy, pues sí, o sea, de hecho la misma OMS potencia que así como nos dice, hay que ir al médico, hay que ir al dentista, pues ya nos marca que tenemos que ir al psicólogo. Sí, en ocasiones pecamos bastante, ¿verdad? Y ya por todo quisiéramos ir, sobre todo lo que bien mencionas, ¿no? Los papis, porque al final también es una realidad, a los papás no les dan un manual, o bueno, a los que nos están viendo, escuchando, que levanten la mano y que tienen hijos y les dieron un manual saliendo del hospital y les dijeron, mire señor, aquí está el software de actualización, me lo trae cada 2 meses para que le actualicemos el software, pues me queda claro, pero mira, al final es una serie de factores alrededor donde yo puedo ver si en efecto los estilos de crianza, los acuerdos que se pueden dar, porque fíjate, en esto, no sé, a lo mejor lo platicaban en el episodio anterior, ¿no? Muchas situaciones en el cual, por ejemplo, ¿no? Hay una situación en la cual, pues sí, el chiquillo, pues es latosito en el salón, ¿no? Pero yo como maestro, yo me preguntaría, ¿no? ¿Realmente qué tan capacitado estoy para poder reconocer cuando el niño presenta una serie de situaciones? Al final, venimos en educación básica de diferentes formaciones. Somos pedagogos, existen maestros como tal que le decimos normalistas, que pudieran ser los maestros que vienen de los 80s en esta formación como maestros de educación básica, licenciados en educación primaria, pero al final, ¿cómo le hacemos? Mira, yo toda mi vida he trabajado en educación básica muy cerca del centro de Ixtapalapa, aquí en la Ciudad de México. No son grupos de 10 niños, son grupos de 35, 40, 45 chiquillos. Y entonces, ¿cómo le hago? También esa es la gran pregunta que yo pongo en el aire, ¿no? ¿Cómo le hago cuando estos acuerdos de crianza si venimos de modelos autoritarios, cuando aparece el modelo permisivo, precisamente es la postura en la que llegan estos papás es,
no quiero que mis hijos sufran todo lo que yo sufrí, que no vivan lo que yo viví, que no tengan las mismas carencias, que no les falte nada. No, sí, que les falte, que haya carencias, porque al final del día eso nos permite construirnos, ¿no? Al final, si no da me cuesta, pues ya quiero pensar en el día de mañana qué va a pasar, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una línea, ¿no? O sea, en efecto, sí, los papás en ocasiones, ¿no? No quiero generalizar también, pero pues vienen de esa idea, ¿no? De tengo que hacer que mi hijo sea libre. Pues yo no tengo tema, ¿no? Que el niño sea libre, que el niño opine, que el niño tome decisiones en casa, pero que no se convierta en esto que varios autores han trabajado de los hijos tiranos, ¿no? Y que el hijo sea quien truena los dedos y los papás son los que le hacen reverencia. Creo que también por ahí nos hemos perdido mucho, ¿no? Reitero, valoro mucho, ¿no? Las acciones que toman los papás, todas estas cuestiones que se van jugando, pero justo ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son entonces los retos pendientes? Esto que mencionas, ¿realmente será válido mandar a todos los chiquillos al psicólogo? No sé, veremos. No sé esto que he ido articulando, cómo lo ven ustedes, cómo lo van pensando. Sí, porque justamente de eso hablábamos, ¿no? En los episodios anteriores y decíamos que a veces también, pues, poner límites es un acto de amor, ¿no? Ujú. Sergio, como esta cuestión de no confundir el límite con la agresión, ha sido complejo aterrizarlo y tampoco confundir el irme a todo lo contrario que me dieron, o sea, lo que yo no tuve, a dar ser todo esto permisivo, ¿no? Que es lo que estábamos platicando. Pero, ¿qué tanto es, Sergio, entonces, que el papá busca un tercero que venga a hacer lo que de pronto él no puede hacer? ¿Qué tanto puede ser esa parte? Fíjate, aquí yo pondría sobre la mesa, no sé si estoy usando bien el término, pero bueno, juguemos. La presión que puede ejercer la escuela ante lo que el niño está viviendo y donde de repente la escuela dice, ¿qué cree, señor? Que si no me manda Joel al psicólogo, no le voy a dejar que se inscriba el año que entra, ¿no? Y viene la mamá de Joel y dice, pero ¿cómo? Si esta escuela es preciosa, me da servicio de 7 de la mañana a 7 de la noche, me le da de desayunar, comer, me manda el box lunch para cenar. La escuela es tan linda que ya me cobra hasta la cartulina y ya la tiene el niño. No, ¿cómo me van a quitar ese privilegio, no? Digo, ¿no? En el sarcasmo se juegan muchas cosas, ¿no? Pero también es una realidad y algo digo, no lo voy a jugar estadísticamente porque digo, no tengo el estadístico, ¿verdad? Pero quienes trabajamos con niños a nivel terapéutico empezamos a tener trabajo fuerte como febrero, marzo, enero, porque empiezan a llegarnos papás que vienen con esto que le llamamos más desde psicoanálisis la demanda de análisis, ¿no? Le traigo a mi niño, qué bueno, y me lo trae, lo ligo con lo que decías tú, Joel, al inicio, ¿no? Yo como papá puedo decir y llegar a esta cultura, ¿no? Quienes somos psicólogos lo sabemos, de repente falta mucho esta cultura de ir al psicólogo. Realmente el papi que dice, bueno, voy a llevar a mi niño al psicólogo porque puede ser el espacio que me va a ayudar a hacer todo eso que yo no estoy alcanzando a hacer, pues sería lo ideal, ¿no? Porque todos necesitamos una guía, una escucha, estas cuestiones de repente, ¿no? Que se dan es que como tengo un hijo adolescente y es mi mejor amigo, no puede ser mi mejor amigo, es mi hijo. No creo que como papi de un niño, bueno, de un jovencito, ¿no? En la adolescencia, no sé que yo realmente quisiera saber varias cosas, ¿verdad? No sé, no creo que sea muy cómodo para ninguno de los dos, pero fíjate, ahí es donde yo quiero jugar, es decir, puedo llegar como papá a solicitar, porque hay una presión que viene en muchas ocasiones del colegio, de la escuela, donde necesito que me lo traiga o me lo lleve al psicólogo, porque si no me trae un documento, pues ya no se lo inscribo, ya no voy a poder mantenerlo. O decir, la escuela necesito que me lo lleve a terapia porque necesitamos un externo que pueda dar una mirada diferente y nos regale las sugerencias de atención y trabajo que su niño requiere. ¿Sí me explico? Muy diferente a
porque sí los hay, o sea, chiquillos que nos llegan al consultorio porque los papás dicen, ¿saben qué? Lo he visto muy cabizbajo, o papás muy en prevención de, ¿sabe qué? Nos vamos a divorciar, ¿no? Y mira, les prestaría yo los dedos de una de mis manos si son contadas, pero sí existen. O sea, no voy a decir no llegan, sí llegan, ¿no? O cuestiones donde se le murió la abuelita, se le murió el abuelito, necesitamos que nos ayudes. Es muy diferente. O sea, al final regresaría yo al tema de la cultura de ir al psicólogo, o sea, la cultura de la salud mental. Fíjense, si en España los programas de orientación educativa y de apoyo psicopedagógico comienzan en preescolar, ¿por qué no en México? Digo, me queda claro que a nivel de políticas públicas en materia de educación, pues es bastante complejo que yo tenga un departamento de psicopedagogía con todo lo que implica en todas las escuelitas públicas. Eso me queda claro. Los colegios, pues sí tienen su equipo multidisciplinario, donde pues tienen el psicopedagogo y o el pedagogo y o el psicólogo o los tres anteriores, pues que van permitiendo estas cuestiones, que regreso a lo que tú hablabas, fue al inicio, ¿no? El tema de trabajar en primaria y cómo le hago ante una diversidad de situaciones, de chicos, de contextos, y realmente es qué tanto es, porque ojo, yo puedo jugarme como docente y decir, no, no, es que Ale, fíjate que yo veo a Saúl que tiene no, es bien imperativo. Ay, ¿eso qué es, no? Es bien enojón, es bien mandón. No, pues eso de que se mueven mucho. Hiperquinesia, comió mucho chocolate en la mañana. No, eso del TDA, pues está bien, pero en efecto necesito una mirada diferente, porque por ejemplo, no puedo tener un niño que pudiera así ser, ¿no? Tener un diagnóstico de TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, dependiendo, pero quiero ver qué tanto realmente cuento con una valoración neuropsicológica. ¿Qué tanto nosotros como maestros, y me incluyo, o sea, yo sí le entro, o sea, qué tanto como maestros también somos nosotros quienes desencadenamos tener chaparritos TDA en el aula? Porque justo si es un niño que es más despierto, decimos, que todo el tiempo quiere estar participando, haciendo, trabajando, y yo qué le digo, mi amor, siéntate, mi amor, ya no deslata, mi amor, vente aquí a dibujar, mi amor, pues hacemos niños TDA, ¿no? Porque justo no nos adaptamos a lo que ellos necesitan. Y pues nos pueden estar escuchando a lo mejor compañeros del gremio docente y ya me van a soltar los jitomatazos, ¿no? Y sí, puedo entenderlo, es complicadísimo, ¿no? Hacer una flexibilidad curricular, un ajuste razonable en un aula con 40, 45 niños, por supuesto. Pero en este sentido es regreso otra vez, la cultura de ir al psicólogo, de la salud mental es, puedo llevar al niño, uno, si yo me doy cuenta que está presentando o está ante situaciones que antes no hacía. Si me explico, a lo mejor era un niño muy alegre, muy espontáneo, y ahora lo veo pues más cabizbajo. Digo, tampoco es que hago un paso, ¿no? Por ejemplo, de la película de Intensamente, de ser alegría a ser tristeza en 2 horas, ¿verdad? No, tampoco. Pero qué tanto, ¿no? Puedo ir a darme cuenta, híjole, ¿sabes qué? Yo lo he notado un poquito más cabizbajo, lo he notado raro, lo he notado agresivo. O sea, ¿qué tanto puedo yo, como papá, darme cuenta? Tomar la determinación de buscar ayuda y decir, pues, necesito que me digan qué hacer, ¿no? Pero también a veces la cultura es, se lo traigo para que me lo arregle. No, pues es que mire, ahí dice que soy psicólogo, mire, no hago afinación, balanceo, este, no soy vulcanizadora, no, porque también es una realidad, o sea, como papás tenemos 20,000 y una expectativas acerca de nuestros hijos, ¿y qué creen? Es bien válido. El ir con el psicólogo, fíjate, ¿qué voy a problematizar? Implica que yo como papá tengo que hacer una renuncia de todo lo que implica mi narciso bien lindo y decir, help, ayuda, no estoy sabiendo qué hacer. Y lo que hacemos del otro lado
es también hacerle sentir a los papás, uno, que están siendo escuchados, que lo que han hecho a lo largo del tiempo, no estamos en un debate ético ahí, filosófico de los griegos, donde si está bien o está mal. Esto es lo que usted ha hecho. A mí me gusta mucho algo que he aprendido a lo largo de mi práctica clínica con pacientes chiquitos, grandes, ni buenos ni malos. Somos resultado de las circunstancias. Y donde el papá en muchas ocasiones viene y decíamos, pues no venimos por la terapia de Ale. Ay, sí, perdón. Y es donde los papás se dan cuenta que también tienen mucho que decir, que hay muchas cosas que ellos no han dicho, no han contado, que les duelen. Pero también, o sea, el tema de ir al psicólogo regresa mucho en me voy a desnudar frente a él. Eso me parece que es el tema hacia donde nos tendríamos que ir moviendo también, ¿no? O sea, si bien hoy, como dices, ay, mándalo al psicólogo hasta porque respira, pero realmente la otra parte es sensibilizar qué hacemos los psicólogos. Qué interesante, Sergio, de verdad, lo que nos compartes. Partiendo, pensaba cuando te escuchaba, hubo una época en que, así como ahora todo es, manda al niño al psicólogo, todo es el psicólogo, antes era, todos tenían este déficit de atención, ¿no? Todos eran Ajá. hiperactivos. Ajá, es que no hizo la tarea, es hiperactivo. Todo se clasificaba así. Mm. Pero ahora, con toda esta problemática, porque me queda claro que es una problemática muy grande pensar cuando yo iba a la primaria, éramos casi todos los de primero a sexto, salvo sexto año que éramos 25, hablamos de 38 niños, 40 Mm. niños. Íbamos bueno, yo cursé mi primaria en la tarde, porque en la mañana había más niños. Entonces, pensaba en todo esto y ahora, Sergio, ¿cómo podríamos, o mejor dicho, cuáles serían las causas o razones o motivos por los que un padre de familia tendría que llevar a su hijo en la parte del psicólogo? Digo, sí, ya vimos esta parte del tabú y que todo se quiere solucionar con el psicólogo, pero ya en casos más en concreto, ¿en qué situaciones, derivado de los estilos de crianza, un padre tendría que llevar a su hijo al psicólogo, ya más en concreto? Fíjate, yo me iría sobre dos caminos, situaciones de conducta que están implicando no nada más una situación que pudiera poner en riesgo al otro, es decir, niños disruptivos, niños que en ese sentido pueden, ¿no? Ya querer jugar a situaciones de lastimar al otro, pero que también pudieran movilizarse situaciones donde se puede lastimar. O sea, estoy hablando ya de situaciones más complejas, como bien mencionas, ¿no? Eso por un lado, situaciones de corte emocional, ¿no? Porque digo, una situación es que el niño, pues como nosotros, ¿no? Podemos sentirnos apabullados, enojados, y de repente, si supuestamente nosotros como adultos, supuestamente tenemos mejor manejo emocional, pues tendríamos que pensar, pues que el niño esté en una construcción de dicha regulación o autorregulación emocional. Por eso te digo, yo tendría que pensar, uno, situaciones que van hacia la parte conductual, y fíjate, voy a tomar un ejemplo clarito, un cutting, por ejemplo, ¿no? El tema de estarse cortando. Ya es una situación donde ya no nada más nos invita a pensar, pues que es un tema conductual, no está en sí transgrediendo al otro, pero se está lastimando. Pero además, hoy cada vez nos encontramos que la edad de inicio de un cutting puede estar a los 8 años, ¿eh? O sea, ya no es una situación tan propia en su momento, en este sentido de la adolescencia. ¿Qué creen? En la parte conductual, si me voy a la esfera oroalimentaria, ya estamos teniendo casos donde igual chaparritos de 8, 9 años, y fíjate, estoy hablando en plural, niños y niñas, ya están presentando situaciones donde le quieren coquetear a una anorexia, una bulimia, porque justo regreso a los estilos y acuerdos de crianza, ¿no? Es que no quiero comer porco engordo, porque en la tele, en casa, estamos todos a dieta, porque pues al final del día se convierte en una conducta, ¿no? Aquí la invitación y la movilización también es,
desde lo que hacemos también como psicólogos, desde el ámbito psicopedagógico, trabajar mucho las escuelas y talleres para padres. ¿Cómo le puedo hacer para observar, para darme cuenta, pues que mi chico o tiene una situación más del área de la conducta que implicaría, ¿no? Imagínate en su tiempo, ¿no? Decía yo al inicio, pues cuántas situaciones atravesábamos nosotros mismos, que si hacíamos algo, mamá te volteaba a ver, decíamos, te torcía los ojos y sabías que nos iba a ir muy mal. Hoy, ¿qué hacen muchos papás? Y tú los puedes ver, o sea, donde tú gustes, en el restaurante, en el mall, o sea, eres el niño que patea a los papás y los papás se dejan. Ahí es el momento ideal para ir al psicólogo. Un caso que yo tuve hace mucho tiempo, 2017, porque veníamos del terremoto de ese entonces. Tenía yo un chiquillo, híjole, bastante complicadito, golpeaba a los papás. Así como lo escuchan, golpeaba a los papás a puño limpio. Un niño de 7 años. ¿Qué está pasando dentro de la familia para que el niño te transgreda y te golpee? Ahí tenemos que ir al psicólogo. Si el niño ya está muy, muy chipil, decimos, ¿no? Vulgarmente en México, yo veo que por todo llora, pues a mí me tendría que generar algo, no está muy irritable. Me parece que así en concreto sería una situación más de conducta donde transgrede y una situación emocional donde vemos que realmente el niño no está pudiendo con lo que está sintiendo. Sobre todo el segundo, qué tanto a nivel de lo familiar se validan o no las emociones. Porque seguimos teniendo, por mucho que digamos que vivimos en una sociedad más abierta, más inclusiva, más incluyente, que es una situación de debate para otros temas, pues realmente seguimos en muchas situaciones, ¿no? De no llores, ¿no? Los niños no lloran, donde entonces por eso tenemos grandes estadísticos, porque se suicida más un varón que una mujer. No se me ocurre, ¿verdad? ¿Quién sabe? No tengo ni idea de por qué nuestra sociedad mexicana puede ser la tendencia más a que el varón se suicide. Justo en este camino, el que vayamos enfocando que nuestros niños vayan al psicólogo, el día de mañana pues va a redituar en el adulto que nos vamos a convertir. Y justo para allá iba mi siguiente pregunta, Sergio, porque evidentemente, ¿no? Los tiempos han cambiado tal cual tú lo estás mencionando, y qué importante es que la gente sepa, digo, acuérdense que, pues, siempre decimos acá, ¿no? Es un caso por caso, pero estas cuestiones de tener por lo menos un parámetro de si mi hijo está haciendo esto, o si estoy viendo esto otro con los ejemplos que nos regalabas, pues va a dar un parteaguas para que los papás vean si hay alguna red flag por ahí que tomar en cuenta para, bueno, pedir ayuda profesional. Pero mi siguiente pregunta justo va en torno a eso. ¿Qué tanto entonces, desde tu experiencia clínica, cuando se realiza una intervención psicológica oportuna, pues en cualquiera de estas situaciones que nos presentas, pues se ve reflejado el cambio en la edad adulta? Mira, lo voy a poner primero desde esta lógica. Hay pacientes que yo he atendido, niños, 6, 7, 8 años, a los 16, 17 regresan, se vuelven a ir y regresan de adultos. ¿Por qué? Lo voy a ligar con lo que decía yo en alguno de los movimientos, ¿no? Es la cultura de la salud mental. Porque además, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, trabajamos con el niño, hacemos todo lo que implica el proceso de psicodiagnóstico, de tratamiento. Al final del día trabajamos un alta, trabajamos voy a usar la palabra ritual, no vayan a pensar que también leemos las cartas, y demás, la mano, el café, pero para el alta, trabajamos un ritual por ahí terapéutico para hacer el cierre, pero sobre todo para decirle a ese niño que el día de mañana, si él lo necesita, las puertas del consultorio van a seguir estando abiertas. Y entonces, todo lo que yo trabajé en la infancia, y a veces regresan y ya son ellos los que demandan y dicen, ya no estoy pudiendo, mándenme a mi terapeuta, por favor.
O a veces los mismos papás, que ahí es donde está la parte padrísima, te dicen, a mí me pasó alguna vez con un adolescente. Ya terminamos, le di el alta, el momento que tú quieras regresar. Al otro día me manda, me busca el papá y me dice, oye, ya terminaste de trabajar con mi hijo. ¿No me quieres atender a mí? Porque ya vi que sí, que decía él, que sí ayuda eso de la terapia. Eso de la terapia. Está bien, pues, adelante, ¿no? Ya no estoy trabajando con tu hijo, estoy en un tema ético, ¿no? Pues venga, ¿no? Éntrele. Pero es eso, o sea, al final, justo, ¿no? Muchas de las situaciones que tienen que ver con el desencadenamiento de psicopatologías bien actuales, depresión, ansiedad, que reitero, en nuestros tiempos no vivíamos eso, ¿no? O sea, nos decíamos, es que vivo con ansiedad. No, pues qué ansiedad te daba pensar que te iban a dar con el cable de la plancha si no haces la tarea, ¿verdad? O recitabas la tabla del 8. Pero justo en la medida en que nosotros trabajamos con el niño, con el adolescente, el que vaya a su proceso terapéutico va a irle dando las herramientas, muy psicológico voy a sonar ahorita, va a fortalecer el yo y le va a dar una manera diferente de ser y estar en el mundo. Si el paciente adulto justo va haciendo una movilización de su estructura y con el paciente adulto hacemos unos saltos cuánticos al pasado, que es su infancia, que es su adolescencia, que el momento actual, porque ojo, también de repente se vive mucho, ¿no? Digo, enfoques psicoterapéuticos tenemos muchos, pero de repente cuando tú le preguntas a las personas, ¿no? Sobre todo al adulto, ¿no? Oye, ¿cómo te va en la terapia? ¡Ay, padrísimo! Híjole, yo pondría en duda si tan padrísimo, digo, cuando yo voy a mi sesión a veces no salgo tan padrísimo, ¿eh? Digo, ya la personal, ¿no? Como Sergio, no como el psicólogo. Nunca, digo, si sales movido, medio tranquilo, muy dubitativo, muy pensativo, pero que digas, salgo caminando, brincando y diciendo, pues la pasé bomba, pues tampoco, ¿verdad? Pero ahora, si yo comienzo la psicoterapia en la infancia, o en su defecto en la adolescencia, pues voy a tener herramientas y reitero una manera de ser y estar en el mundo muy diferente, porque Gracias, entonces Sergio. habré movilizado todo aquello que duele y lo habré convertido en un gran aprendizaje de vida. Qué interesante, gracias, Sergio. De verdad, pensaba, eh, tiene mucha razón en la parte de, cuando hablábamos en el episodio de Educando Antes y Educando Ahora, decíamos que, bueno, tocábamos el tema, las formas, la interacción que teníamos en la infancia, pues al final éramos niños y éramos exclusivamente niños. Ahora, en esta época, por muchas situaciones de la misma sociedad y del tiempo y demás, la tecnología y demás, ahora los niños es más complicado que crezcan como niños, generalmente crecen como adultos chiquitos, ¿no? Es decir, el niño ya entiende toda una, bueno, no entiende la problemática que se desarrolla de la familia, pero ya es consciente de ella, ya es partícipe de ella, incluso puede ser el origen de toda esa situación. Y eso obviamente pues repercute en la forma en la que el niño empieza a interactuar, esta parte social, esta parte familiar, porque al final no tiene las herramientas o no tiene, sí, las herramientas ni la capacidad para empezar a manejar tanta información. Ahora, en esta parte de en la escuela, esto, esto se vería en la forma, en las conductas, lo comentabas en un principio, de todo eso que se ve en los niños, viene esta parte de yo, docente, puedo canalizar ya ahora más puntualmente con los padres que es necesaria una intervención o finalmente esperamos que lo haga la escuela. ¿Quién lo hace? ¿Quién es la persona que se encarga de canalizar una vez que el docente se percata de que hay muchas situaciones por las que está atravesando el niño? Ok, fíjate, les voy a platicar el camino. A nivel de educación pública, tenemos un documento rector que es la guía operativa para la organización y el funcionamiento de las escuelas. Esa nos marca lo que podemos, no podemos y hasta dónde podemos hacer. También esa es una realidad. Ahora,
Yo, maestro, al inicio de mi ciclo escolar, tengo la responsabilidad de hacer un diagnóstico inicial, donde no nada más me voy sobre lo académico, me voy sobre lo actitudinal, donde justo yo pueda ver, percibir qué situaciones hay con cada uno de mis chicos, cuáles son sus necesidades, sus características, sus intereses, sus motivaciones, para yo tener una primera radiografía de con quién voy a estar trabajando. No es lo mismo trabajar un primer grado que trabajar con chicos de sexto. Si yo ya detecté una situación, el primer camino que tengo que hacer es justo marcarlo dentro de mi reporte del diagnóstico, hacer de conocimiento a la UDEI, que es la Unidad de Educación Especial e Inclusiva, que es la que está al interior de las escuelas, y hay un maestro especialista. Entonces yo voy y le digo, ¿sabes qué, Ale? Que ella es la maestra especialista. Tengo a Saúl que yo me percaté que esto y esto. Y procedemos a informar a la siguiente autoridad, que es el director, para poder tener la entrevista con los padres. Se hace la entrevista, se recaba información y ahí se pide la autorización. Ustedes ya váyanle pensando lo que voy a decir ahorita. Se pide la autorización a los padres para poder trabajar y o atender o canalizar al menor en cuestión. Pudiéramos decir, ¿cómo es que le pido permiso? Comillas. Sí, porque al final del día es un menor de edad. Hay maestras de la UDEI o maestros de la UDEI que, por ejemplo, se llevan a Joel una vez a la semana, 1 hora a su oficina, porque le aplican pruebas que no es una batería completa, porque también la SEP no nos permite hacer toda la batería completa. Se hacen situaciones más psicopedagógicas, porque también es una realidad. Si yo me voy de lado como docente, yo tampoco me puedo arriesgar a estar en una oficina a solas con un menor, porque entonces me pudiera llevar a una situación pues mucho más complicada en la que puedo perder mucho, más allá de la cédula. Entonces, pues sí, tenemos que pensar también que cuando son casos bien complicados, ya el siguiente filtro, vamos a ponerlo así, sería con el director, el maestro de grupo, el maestro especialista, y a veces hasta tiene que llegar el supervisor para solicitarle a los papás por escrito que ese niño sea atendido. Digo, hay de casos a casos. Sí. Y el pequeño gran detalle también es que tampoco contamos, como con muchas instituciones, donde podemos canalizar a los niños, donde en muchas ocasiones, si yo hago un prepase, ¿no? Para una presita y le digo a los papás, necesito que me lleven al niño, ¿no? Al psiquiátrico infantil, al JN Navarro, pues los papás se tienen que ir a formar mínimo a las 3, 4 de la mañana, o a veces pasan la noche ahí para que les den ficha, se haga la presita, se haga el estudio socioeconómico y en cuánto tiempo me atienden a mi niño. O sea, al final, ese es el camino, ¿no? Cuando yo fui director en una escuela primaria, yo no sé si incurrí en cosas, pero me funcionaba, ¿eh? Una disculpa a nuestros escuchas. Yo le decía a los papás, a ver, este es el camino a, vamos a hacer la canalización, la derivación, la solicitud, pero me puede tardar hasta el siguiente ciclo escolar. Si nos va bien, en 3 meses. O tengo esta opción, porque además es parte de lo que tenemos, ¿no? O sea, directorios de fundaciones, de situaciones que cobren poquito o algo simbólico para que digan, oh, mire, tengo esta opción buena, bonita y barata, donde también me gustaría que me apoyara para que pudiera ir porque necesito algo que me sustente, que tiene su niño. Bien decías al inicio en la presentación, ¿no? Desde lo médico, científico, neuropsicológico, y entonces podamos generar las estrategias en el aula que Ujú. coadyuven al desarrollo de su niño.
Digo, yo te hablo mucho desde mi trinchera, ¿no? O sea, te digo, todos estos años yo he estado realmente en el centro de Ixtapalapa, en contextos pues bien complicados. Sí tenemos papás que sí tienen los recursos económicos, porque te mentiría, pero también tenemos papás que en verdad, no tienen ni para comer, que a veces los niños por eso no van a la escuela. Y entonces, ¿qué hago? Porque además tengo que atender un tema médico. Tenemos chaparritos con desnutrición, con anemia. Ya no es nada más lo psicológico que tenemos que atender. Por eso, al final es por dónde camino. Y te digo, mucho en educación pública, no quisiera pecar, pero de repente nos atan mucho de manos. Porque si no hay mucho camino que podamos hacer, y reitero, hacer una canalización al JN Navarro, pues implica que los papás pues, se vayan a formar de madrugada. Y a veces los mismos papás dicen, pues es que para qué me voy a formar de madrugada. O hace rato que bien decías, ¿no? Que todos eran TDA, H. El tema de que se les dé un medicamento, que ese sería otro tema, pues los mitos alrededor, ¿no? Y digo, y con todo respeto, ¿no? Puede venir mi comadre y me dice, no, comadre, no le dé eso que le dijeron, eso es del diablo, se va a poner peor. O sea, es un estira y afloja complejo, ¿eh? Yo he tenido alumnitos en mi haber que traen la sertralina, la estratera, que viene mal, pues dosificada y entonces el niño se te duerme en el salón, no les está haciendo el efecto que esperaríamos, se los dan, se lo quitan, no lo quieren llevar a la atención psicológica. Y digo, y hay situaciones donde tenemos ya niños, regresando a lo que decías de lo concreto, ¿no? Situaciones de conducta. ¿Y qué hago si el niño patea a la maestra? Porque el niño ya no puede con todo lo que traen. Y entonces, ¿ahí qué hago? Sí, Y si las mismas instancias no me dan tanta apertura, porque sí. implica preguntarle a los papás, ¿quiere? ¿No quiere? Sí. Sí, y acá, me parece que es bien importante para el público que nos escucha, ¿no? Ponerlo la cuestión de, bueno, para empezar hay que tener contexto, ¿no? ¿Qué estoy viviendo? Como bien lo decía Sergio, ¿desde dónde? Desde mi economía, desde lo que puedo, acercarme a instituciones, si es que no tuviera yo ese acceso, a lo mejor a lo privado, pero me gustaría a mí cerrar con esta cuestión de qué importante es que se fomente la salud mental, porque este mensaje que tú das de okey, sí hay una intervención psicológica, pero ahí no se acaba todo, sino que esto es una constante en la que ya hubo una intervención, que esto es como cuando vas al dentista, ¿no? Se te pica una muela y vas por una endodoncia y a la que sigue, pues vas a ir de una manera preventiva para no llegar a la endodoncia. Y un poco así, es el mensaje que, bueno, me gustaría transmitirles al público, el decir, si hay una intervención, pues que se nos quede esta parte de la salud mental, pero obviamente siempre pensando en el contexto de las personas, ¿no es así, Joel? Sí, de hecho, tomando en cuenta que todo lo que nos has comentado, Sergio, al final las herramientas están. Algunas podemos decir que son más eficientes que otras, pero al final herramientas sí hay más por esta parte de instituciones o asistencias donde de alguna forma para las situaciones por tema de recursos existe esta parte y esta cultura de la salud mental también fomentarla, me queda claro por todo lo que nos has contado, Sergio, que es complicado, muy complicado, si no es que, pero existen las formas y herramientas. Y esta parte que para finalizar también rescatamos un poquito del episodio de Educando antes y Educando ahora, el padre estaba involucrado más, lo decíamos, con la parte del docente, casi, casi se ponían de acuerdo para los castigos. Ahora es una parte de negociar, pero bueno, el sistema está así, funciona así, pero están las herramientas y ese es el punto importante que queremos rescatar. Están las herramientas, están las opciones y la importancia de atender los signos, las red flags que comentaba Sale en cualquier momento que se puedan presentar para evitar situaciones mucho más complicadas en el futuro. Sí,
Sí, sí, sí, así es. Y pues queremos también que nos ayudes un poco, Sergio, dónde te pueden encontrar, cómo están tus redes, para que, bueno, nuestro auditorio y quien así lo quiera ponerse en contacto, pues te pueda encontrar. Pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como psicobienestar.mx. Nosotros somos un centro de atención psicoterapéutica donde, pues bueno, mucho de lo que atendemos precisamente son, sobre todo para dar cabida a todo lo que vivimos después de la pandemia. Tenemos psicoterapias a bajo costo. Pensamos mucho en esta parte social, precisamente en esta apertura de la cultura de la salud mental. Y pues bueno, reitero, nos llamamos psicobienestar.mx. Contamos con terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, acompañamiento tanatológico y consultoría psicopedagógica. Igual también impartimos de repente talleres para padres y nos encontramos mucho en esta combinación de situaciones que tienen que ver con, pues justamente nuestro lema en psicobienestar es, para nosotros, la salud mental y tu bienestar es lo más importante. Gracias, gracias, Sergio, de verdad, el tema es apasionante, ¿verdad? Por eso la emoción al inicio del episodio. Y ojalá tengamos oportunidad, Sergio, de en otras ocasiones volver a interactuar, porque el tema de verdad amerita y hay mucho de donde se puede enseñar a las personas que nos escuchan o que nos oyen. Pues, Ale, entonces podemos terminar el episodio por día de hoy. Gracias, Sergio, de verdad, por habernos acompañado en esta transmisión. Gracias a ustedes por la invitación y en efecto espero no sea la última vez que coincidamos por acá. Al final del día hay mucho de qué hablar. La sociedad hoy necesita mucho porque todos venimos de diferentes afectaciones de la pandemia. Entonces, para mí un gusto, excelente noche haber estado con ustedes. Ale, pues entonces podemos decir adiós y terminar este episodio, no sin antes de verdad pedirles este momento incómodo donde les pedimos por favor que se suscriban al canal, que le den like, le den me gusta, lo compartan de verdad si creen que esa información es de utilidad para alguien más, por favor compártanlo para que el tío YouTube nos siga tratando mejor. Y recuerden que estamos en Spotify también, entonces, pues, no olviden escucharnos en cualquiera de los 2 canales que sea de su preferencia, y, pues, creo que por hoy fue todo, Joel. Así es, nos despedimos no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.